La Comic Sans es una tipografía que fue como hecha sin querer queriendo para el sistema de Microsoft y era para textos cortitos. No sé si ustedes se conocen la historia, pero la tipografía fue diseñada para los textos cortitos de los perritos que hablaban cuando aparecían como ayuda. No sé si se acuerdan ya, para eso fue diseñada la Comic Sans. Entonces después resulta que la crearon el autor de esa tipografía se convirtió en el hazmerreír del mundo de los diseñadores de tipografía, al punto que él tuvo que escribir un documento, por internet lo pasaban hace años, explicando que él en ningún momento quiso hacer de Comic Sans una tipografía, que a él encomendaron la tarea, lo contrataron, digamos, le pagaban para diseñar una tipografía que se usara solamente en esos mensajitos de Microsoft. Después resulta que tuvo tanta acogida que la hicieron tipografía en su totalidad, ¿no? Y después empezaron a venderla. Y por último, además, mejor dicho, Apple tuvo que crear una tipografía equivalente a la Comic Sans. Esa no es recomendable ni siquiera para que entreguen los trabajos del colegio, ni siquiera para el periódico mural. Realmente, es una tipografía que tiene muchos problemas de diseño. Uno puede verla bonita, pero no es. Es tanto el movimiento en contra de esa tipografía que hay un grupo que dice I hate Comic Sans, odia la Comic Sans. Ya. Y la otra que les decía que no les recomiendo es la Futura. La Futura es una tipografía súper versátil, linda, casi perfecta. Se la utiliza, es la tipografía de la marca de Absolut Vodka, es la tipografía de muchos periódicos, de titulares de periódicos sensacionalistas, es la tipografía de la marca Volkswagen, pero está comprobado que es una tipografía que sirve para textos cortos, para textos de Volkswagen, para el catálogo de pronto que uno recibe cuando se compra un Volkswagen, pero no para diseñar un periódico. Ya, de pronto diseñar para titulares, para sección, como les digo, algo más sport. Ya, ok, Futura. Pero evitémosla porque yo también cometí ese error, ¿no? A mí me hubiera gustado que a su edad me digan que no haga eso. Tenía que experimentar, pero la Futura tiene varios problemas. Primero, el cuerpo es muy grande, les va a ocupar mucho espacio. Segundo, el diseño no es apropiado para una lectura rápida. Por ejemplo, la A es así, la B es así y la D es así, la C es muy redonda, ¿sí me alcanzan a ver, no? Todos esos detalles de la A, que es una bolita y un palito pegado, por ejemplo, esa A no es tan legible. Me sirve para un texto corto, me sirve para que Volkswagen esté escrito con esa letra, pero no para textos largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona de pronto con dislexia no determina la diferencia entre la A y una C y una I. O una persona que empieza a alterar el kerning, el interletrado, pega tanto un texto que puede confundirse la C y la I con una A. Entonces, así mismo, eso es un detalle. Hay muchos detalles de esa letra que por eso lo hace que no sea conveniente. Ya, de ahí hay otras, yo lo que les puedo dar es tips para que cuando elijan la tipografía se fijen en esas cositas. A veces nos conviene que la G sea con el rabo del gato, otras veces nos conviene que la G sea la clásica, ¿verdad? En realidad es más conveniente que sea con el rabo. Es más legible. Hay menos pierde, digamos. Hay una tipografía. A ver, alguien va a preguntar otra cosa. Nosotros deberíamos procurar usar una estructura del periódico que sea más clásico, o considerando que en nuestra sociedad prefieren tener más fotos, deberíamos procurar que sea más como los periódicos de aquí. Eso va a depender de tu visión, tu estrategia editorial. Porque tú tienes siempre la estrategia en todo, en cualquier ámbito de tu vida, de parecerte a los otros o de distinguirte de los otros. Entonces, si tú quieres parecerte a los otros, vas a utilizar elementos que te hagan parecido. Si tú quieres distinguirte, vas a buscar algo totalmente distinto. Era el concepto de Coca-Cola y Pepsi. Pero sin embargo aparece una tropical
no tiene nada que ver ni con Coca-Cola ni con Pepsi y le pega, aunque sea en un mercado nacional. Entonces, eso depende, te lo pongo en otro plano, ¿no? En otro ejemplo, no en el editorial. Pero eso mismo lo trasladamos a lo editorial y tú eres la que decide cómo además equilibrar, porque quizás el estilo contemporáneo lo que hace es equilibrar la balanza entre lo clásico y lo moderno, ¿no? Sí. Sí, perdón. Soy Lidia Abad, profesora del Colegio Delta. En la portada del diario se puede ver que las columnas, arriba de la ilustración, no están justificadas. Sin embargo, la columna que está del lado derecho de la ilustración sí lo está. Esto hace que se vea un poco desordenado. Entonces, en este sentido, ¿qué sería mejor? ¿Justificar todas las columnas del diario o dejarla de esa manera? Y también si es bueno dejar un mismo tipo de tipografía en todo el periódico, si se puede ver. Ya. A ver, primero vamos con las columnas. Qué buena observación. Este periódico hace algunas variantes en su estructura. Por ejemplo, ya veo yo que de parte hay una estructura madre que es de 6 columnas. Aquí tengo 4 y este aviso me marca que ese aviso es a 2 columnas, ¿verdad? Sin embargo, los textos de la parte superior son 2 columnas pegadas, ¿verdad? Es más ancho, pero no es ni columna y media ni columna y un cuarto, son 2 pegadas. Quiere decir que allí está manteniendo el orden. En el caso del texto superior, en cambio, son columnas falsas. ¿Por qué yo digo que son falsas? Porque tengo que revisar toda la portada, cómo está siendo diseñada, para determinar cuál es la estructura, la que manda. Aquí la que manda es la de 6, porque la mayoría del espacio está diseñado a 6. Arriba tengo un texto con columnas falsas. Uno puede definir cuándo voy a poner columnas falsas. El diario El Universo lo ha hecho. ¿Cuándo lo hemos hecho? En determinadas ocasiones. Por ejemplo, antes el periódico con el diseño anterior tenía muchas columnas falsas. Cuando de pronto el diario quiere publicar un editorial de una situación muy importante de portada, puede romper el esquema un poco con el objetivo de ser leído, de decir, hey, aquí pasa algo, lea, ¿no? Uno puede hacer eso. En el caso de acá, como me decías, el texto de todos los textos, no, la parte superior están justificados por ambos lados. Los textos de acá están justificados por un solo lado y el de abajo también está por ambos lados. Yo ahí discrepo un poco de ese diseño, porque preferiría que haya un cierto orden. Sin embargo, esto es algo que se ve en muchos periódicos del mundo. Ya, lo que hace el New York Times es que nunca justifica ambos lados, siempre justifica un solo lado. Entonces, ¿en qué casos haría bloque y en qué casos haría, por ejemplo, el Universo tiene en bloque, es decir, bloque digo justificado por ambos lados, los textos de las notas, pero en cambio un pie de foto lo justifica por un solo lado. ¿Ya? Entonces, eso va a depender también de la mirada editorial, pero si a mí me preguntan, yo me inclinaría por rescatar el orden, porque quiero desordenarme en otras cosas. Quiero hacer unas infografías o una foto o hacer alguna portada distinta. O sea, que mientras mi estructura sea clara, ¿qué es lo que voy a conseguir? Realmente voy a conseguir un lector que me siga, un lector que pase la página y que siga leyendo, un lector que se termine el artículo. Eso es lo que a mí me interesa. Pero si yo me pongo innovadora, de pronto puedo hacer, o sea, innovadora no, en el mal sentido, no en el buen sentido, ¿no? Estoy siendo un poco sarcástica. Si me pongo a inventarme cosas, de pronto lo que puedo conseguir es el efecto contrario. Aquí, personalmente, hay que ser un poco acucioso para darse cuenta de esos detalles. El lector clásico, digamos, el lector, mi papá, mi mamá, leen nomás, no se dan cuenta. También ellos vienen de un periódico más desordenado. Hace 20 años el periódico, todos los periódicos, su estructura era mucho más desordenada. ¿Perdón? La tipografía es bueno mantenerla. Sí, es bueno mantenerla, claro, más aún la del cuerpo de texto, porque es la que marca el parentesco. Y la de titulares uno sí puede cambiar, pero uno tiene que decir en qué momento, cuándo voy a cambiar. Cuando trato, por ejemplo, de temas infantiles, cuando trato de temas deportivos. El Universo cambia las últimas páginas, las de deportes.
El título es solamente la de titular y la de las piezas cambia. Yo sí creo que ahí el darse ese permiso de cambiar para determinados casos es bueno. Lo importante, por sobre todo, es no hacer las cosas al azar y por hacer. Es hacerlo con criterio y con una mirada estratégica. ¿Ibas a preguntar algo? Ya. Entonces, hasta ahí me sigue, ¿verdad? Pero no aburrirlos mucho, porque para mí el tema me parece fascinante y creo que a todo el mundo le interesa, sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Chiribao y soy del Colegio de la Providencia. Hasta donde nosotros nos habían informado, la letra que tendríamos que emplear era Times Roman para elaborar el periódico, pero sin embargo usted nos aconsejó de que esa letra no era recomendable que la utilizáramos. ¿Cómo haríamos en ese caso? Proponga. Bueno, nosotros elaboramos lo que son informes de ciencias y el profesor siempre nos ha aconsejado e incluso hasta nos ha ordenado de que al elaborar esos informes utilicemos lo que es la letra Calibri, porque hacia él, que es una persona de ya edad avanzada, se le hace un poco más legible y con mayor facilidad. Eso sería como sería como un consejo que les daría, al que no podríamos utilizar esa letra. Es una buena letra esa. Tiene el cuerpo muy grande, quizás por eso se le hace más fácil para leer. Claro. Pero puede en cambio molestarte al momento de diagramar. Yo les diría propongan una letra. Al decir Times, yo creo que lo que se espera es que se utilice un cuerpo de texto con serifas. Como yo les digo, es lo ideal. Pero la Times es un poco arrítmica en su interlineado, en su interletrado, es un poco arrítmica. Y el ritmo visual es importante para la lectura. Revisen con la Calibri, lo que pasa es que ahí vas a tener el problema del tamaño del espacio, se te puede quedar corto, porque la tipografía ocupa espacio. Es bonita, es una buena letra. Muchas gracias. Ahora vamos a perdón, acá había otra pregunta. Ya. Que levante la mano que quería hacer la pregunta. Buenos días, mi nombre es Javier Chávez de la Unidad Academia Naval Huiquil. Y mi pregunta sería, mi petición sería, de pronto si podemos hacer para el nombre del periódico, lo que es un tipo de letra, otro tipo de letra para el titular y para lo que es la noticia, ya lo que informa, ya es un tipo de letra final. En total 3 tipos de letras. Sí, es lo ideal. Eso es lo que quería saber si nos permite el diario El Universo hacer eso. Porque como lo informó una compañera, el diario El Universo dice que solo podemos utilizar lo que es Time Roman. En cuerpos de texto. Sí, es lo ideal. Es lo ideal porque lo mejor sería que el cabezote se distinga. Ustedes han visto aquí ejemplos de cabezotes que se distinguen, ¿verdad? Que se distinguen del resto, porque es una marca. Además, acuérdense que toda tipografía tiene variables. Cuando uno pone una letra, por ejemplo la Times, uno la pone en la versión bold, la versión inclinada, ¿verdad? Esas son las variables, son variantes. Entonces, cada familia tiene variantes y eso le da mucho más riqueza a la letra. Utilizar, por ejemplo, una bold para recalcar algo, por ejemplo, continúa en la página 5 y esa parte la pones en bold o la pones en inclinada, o cuando vas a poner textuales y el textual lo vas a poner en itálica, ahí también enriqueces mucho esa parte. Pero sí valdría la pena que hagan eso y que incluso en su propuesta justifiquen el porqué. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, mi nombre es Priscila Wong y pertenezco al Colegio José Domingo Santisteban. Quería hacer una pregunta referente a la estructura. Lo que es columnas, ¿debemos de mantener el formato que nos dieron de ejemplo o podemos diferenciar en lo que es el número de columnas? Si les dieron un ejemplo de columnas, seguramente es el ideal.
Si ustedes quieren hacer una propuesta, también lo podrían hacer. Por ejemplo, en páginas centrales, donde uno en páginas centrales puede hacer algo mucho más atractivo, más no sé, distinto, ahí se podría trabajar. Tengo entendido que el formato que les dieron es como el ideal, ¿no? Pero la estructura es importante que la que les dieron, si se la va a utilizar, la mantengan y sean fieles a ella, porque es la que les va a ayudar con el orden. Ahora vamos con las fotografías. Esa parte a mí me parece fascinante, más que nada por todos los recursos que ahora uno tiene para hacer fotografías. Antes era tan difícil conseguir una buena cámara y ahora en cambio uno puede hacer fotos al punto de que creemos que toda foto es buena y tampoco es así. Cuando uno utiliza un primer plano, voy a hacer una entrevista a alguien, le hago un primer plano. Ese primer plano, cuando hablo de primer plano, es el rostro, las manos, un plano, quizás no es el plano detalle, porque el plano detalle de pronto sería la boca, el arete, pero acá estamos haciendo un primer plano de su rostro, del rostro de una persona. Primero tengo que ver, y eso es importante cuando hacen la entrevista, cuando definen el contenido, de qué está hablando la persona. Si la persona está molesta, si está contenta, si se siente emocionada por algo, que la foto también manifieste eso. El que está haciendo la foto tiene que estar escuchando o tiene que estar en contacto con, a veces lo hace la misma persona, a veces lo hacen dos personas separadas. E incluso cometemos el error, a veces hasta por falta de tiempo, de hacer las cosas por separado totalmente. O sea, anda a hacerle la foto de la entrevista y ya le hice yo la entrevista por teléfono. Entonces ahí de pronto puedes tener una foto bonita, estéticamente agradable, la ves a la persona bien, pero no le captaste la esencia de lo que estaba diciendo. Incluso puede darse el caso de que la persona estaba de muy buen humor cuando le hicieron la entrevista telefónica y cuando la fuiste a ver a hacerle la foto estaba muy brava. Entonces ya por ahí ya son gestos distintos. La gestualidad es importante en los planos de los rostros, ¿no? Entonces el primer plano, por un lado, identificar esas emociones, identificar qué es lo que quiere decir la persona con sus palabras y que sea lo más coherente con su gestualidad. Y por otro lado, cuando la voy a poner, ¿cuándo pongo una gran foto? Si es que este primer plano tuviera 6 columnas en portada del universo, sería muy raro. Tendría que haber una razón editorial para que sea un primer plano de esa persona a 6 columnas. Lo hemos hecho, no quiere decir que no se lo haga. En una ocasión, a 5 columnas, me parece que sacamos cuando vino Hillary Clinton. Hillary Clinton llegaba, se iba a reunir con el presidente Correa y no venía Obama. A nosotros esas fotos nos llegan a través de las agencias de noticias. Y había una de ellas en primer plano y atrás Obama. Era una foto que le habían hecho justo antes de salir de Estados Unidos y venir para acá. Y se lo veía a él, pero en el fondo, como en detalle, como viéndola. O sea, ¿qué lectura visual hacía yo? Que detrás de ella estaba él. No. O sea, en otras palabras, al venir ella estaba representándolo a él. Y esa fue la foto que pusimos en portada. Y era un primer plano. Entonces, no es un error poner una foto grande, pero tiene que haber una razón editorial. De ahí, si se trata de testimonios de moradores, testimonios de los estudiantes, entonces sí son fotos chicas. Y lo que hay que procurar es que no sean fotos carnet. Es decir, que no sea la foto de la persona así, como si se le hubiera sacado de la cédula. Procuren que sea la persona en la labor periodística, ¿no? Un plano un poquito más abierto, ya varias personas. Lo que se procura es, si la foto es muy chiquita, que no vayan tantas personas. Si la foto se amplía, que vayan varias personas. En este caso, el lado izquierdo me convenía mantenerlo abierto porque ahí también hay información. Son coreanos que están dando una rueda de prensa de LG. Entonces, toda esa información está dada en la foto, ¿no?
Es una rueda de prensa porque veo que hay 3 personas, están con un micrófono, está el letrero, entonces ahí más o menos intuyo que se trata pues de un evento y que no fue una entrevista personal, no fue un concierto, que de pronto si a ella la ponía con el micrófono sola pudiera interpretarse de muchas maneras. Abro plano. ¿Cuándo abro plano? Cuando me interesa mostrar algo más, mostrar el espacio. Cuando además estoy trabajando con la foto en gran tamaño, ya 2, 3, 4 columnas, dependiendo del tamaño del periódico, ¿no? Este fue el concierto de Daniel Betancourt cuando cantó con Juan Fernando Velasco. Me puse eso para que se emocionen y presten atención. Entonces, este planito medio, ¿cuándo me interesa mostrar el plano medio? Cuando quizás la foto va más grande, entonces la cara tan grande no vale que vaya. Es una persona de la que de pronto estamos hablando en esa foto de una producción fotográfica que se realizó, qué sé yo, no sé qué lugar, con una modelo y un fotógrafo. Entonces allí vale que yo abra un poquito más el plano. Este ya es un plano americano. Si yo ponía esa foto chiquitita, aquí salió impresa incluso en la revista. El fondo son muchos corazones y candaditos como un enrejado, ¿no? Entonces, ahí sí me interesaba mostrar todo el entorno, porque además la foto ocupó toda una página. Entonces ahí podía ver esos detalles. Un contrapicado. Es chévere también buscar salir del molde. En este caso, con mostrar la rotonda, yo le decía que los globos volaron en el malecón. Un plano general. Me interesa mostrar un plano general cuando yo quiero, por ejemplo, en este caso, este es del mismo tema de los chicos haciéndose la foto con el fondo de los corazoncitos. Cuando quiero decir que el lugar estaba repleto de este mismo elemento, de estos corazoncitos y que mucha gente lo transitaba. Y me interesa demostrarlo. Ya me interesa demostrar que había mucho público, entonces ahí sí tengo que abrir el plano. Acá me interesaba decir que el globo estaba en Guayaquil. Y para decir que estaba en Guayaquil tenía que ser un plano general. Porque si no, era un globo en cualquier cielo. Resulta que todos los cielos son iguales. Entonces yo no podía poner el cielo y el globo y el cielo. Ni siquiera solo el río, porque poner solo el río, el agua es igual. Y peor si sale en blanco y negro o si los tonos son parecidos. Entonces tenía que de ley poner elementos que me digan que el globo estuvo en Guayaquil. Ahora vamos con las ilustraciones. ¿Cuándo ilustro? Porque la mayoría de cosas uno las resuelve con fotografías. ¿Cuándo ilustro? ¿Cuándo hago una ilustración? La ilustración la hago primero cuando no tengo alternativa gráfica, porque se trata, por ejemplo, de un caso, de un tema muy conceptual. Un tema que con una foto no lo puedo decir todo. Entonces hay que contar una historia visual de manera creativa. ¿Ya? Entonces ahí puedo ilustrar. Ilustro cuando no es un producto real. Se habla del carro que va a salir en el año 2025, que va a volar. No le puedo hacer foto, tiene que ser una ilustración. Y en ese caso tiene que ser una ilustración hiperrealista. Entonces ahí yo también tengo que ver qué estilo gráfico voy a utilizar para tal o cual ilustración, según el contenido, ¿no? Según el tema. Esta aquí es una pizza, es un símbolo de I, pero con una pizza con queso. Esto, por ejemplo, el perfume de la publicidad. Y esa es una ilustración en su contexto editorial que se ve atractiva. Por ejemplo, los temas editoriales, las columnas editoriales, por ejemplo, en la revista, siempre se busca la manera de ilustrar. Y resulta complicado, ¿no? Porque por un lado tienes que contemplar un estilo y por otro lado tienes que contemplar que la ilustración sea fiel al contenido, que no diga una cosa distinta al contenido.
científicos a la casa de exoplanetas. Eso tenía que ser ilustrado. A no ser que consiga una foto de la NASA, pero se supone que todavía no he encontrado. Y esta es otra ilustración, porque es una ilustración. Puede ser basada en una fotografía, pero se ilustra. Cuando fue el tema del 11 de septiembre en Estados Unidos, hubo periódicos que no pusieron fotos. Por decisión editorial no pusieron fotos. Decidieron poner, no sé si ustedes lo vieron, ha habido casos en los que pusieron los textos nada más como una columna de texto aquí, una columna de texto acá y un avión cruzándose. Y no hubo foto. Fue una ilustración con el mismo texto de contenido. Otras que ilustraron al tío Sam con la bandera de Estados Unidos y aquí dos franjas rojas que se le quemaban, como que se destruían. Eso equivalía a las dos torres. Entonces hubo muchas formas de graficar sin mostrar las dos torres, ¿no? Eso también es editorial. Y eso también tiene que ver con el perfil del lector. Quizás nuestros lectores querían ver las torres gemelas destrozándose, ¿no? Pero quizás el de allá no, porque estaba muy dolido. Ya lo había visto todo el día. Entonces ya había que mostrarle la historia al día siguiente de otra manera. Cuando se trata de columnas de temas culturales, se supone que es Arturo Pérez Reverte, ahí estamos abiertos a ilustraciones. Este es otro tema también, ¿no? Sí, intento cansarme para dormir. Y es una ilustración súper simple. Pero si yo leo el título y veo la ilustración, ¿Ahí está aquí alguna pregunta? Hay varias preguntas. Buenas tardes, me llamo Andrea Aguirre, soy estudiante del Colegio Liceo Cristiano de Guayaquil. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas ilustraciones o fotografías son recomendables poner en una noticia, en este caso en el periódico? Ya. Menos es más, eso indiscutiblemente. Lo ideal sería que tengas una gran foto o una ilustración como elemento principal que acompañe tu texto. Si es que se trata de un reportaje, por ejemplo, hablando de fotografía, si se trata de un reportaje amplio, donde, por ejemplo, la entrevista de Abdalá Bucaram, que fue un informe de doble página del Diario del Universo, había 6 fotos, una grande y 5 pequeñas. ¿Por qué? ¿Qué se buscaba allí? De alguna manera lo que se buscaba era mostrar toda esa gestualidad, mostrar su entorno, mostrar de pronto los cambios de ánimo que habían paralelos al texto, ¿no? Entonces, en ese caso, lo importante para mí es que un elemento gráfico mande una gran fotografía y las demás la acompañen y vayan decreciendo en función de la importancia. Uno tiene que jerarquizar, ¿no? El enfoque de mi noticia es tal, entonces la foto principal va a hacer alusión al tema principal, al enfoque principal. Y de allí de pronto puede ramificarse en cuestiones secundarias que van a enriquecer la información. En el caso de la ilustración, generalmente es una ilustración por nota, porque fragmentar demasiado tampoco es conveniente, a no ser que se trate de algo, no sé, pues como la columna de Tomás del Pelo, que son 10.000 ilustraciones. Una vez más, eso tiene que ver con el criterio editorial y con la cuestión de cómo voy a decir lo que quiero decir. Sin embargo, visualmente, lo importante es tener un elemento que mande, que predomine. Sí. Buenos días, mi nombre es Melissa Gavilanes y pertenezco al Liceo Cristiano de Guayaquil. Con respecto a su tema, mi compañera y yo estamos discrepando
en el sentido de que ella aduce que la caricatura no puede ser ilustración porque es una opinión. Y yo creo que sí puede ser una ilustración a pesar de que también está opinando. ¿Cuál sería la verdad en este caso? Una caricatura. Sí. Lo que pasa es que tienes la caricatura política de opinión, que eso va dentro de un contexto de opinión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la caricatura de opinión en la página 6 de lectores de la primera edición del Universo, pero tenemos también caricaturas en temas diversos, de pronto de bienestar. En bienestar sacamos caricatura, pero ahí ya no hablo de la caricatura política, sino de la caricatura como estilo gráfico. ¿Sí me explico? Ahí sería la diferencia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Dorian Rosero y pertenezco al Colegio Dr. Teodoro Alvarado Lea. Bueno, más bien, la mía no es una pregunta, es más bien una duda que quisiera que me aclaren. Mi duda es que cada colegio tiene que hacer su periódico, ¿no? Si cada colegio tiene que hacer su periódico, debe hacerlo con nuevas ideas e ideas frescas, las cuales ustedes las van a coger y publicarlas en su periódico. Esa es mi duda. Si las ideas que nosotros vamos a hacer en nuestro periódico, ustedes las van a coger. Bueno, es que esa decisión no se toma así, y yo no conozco los reglamentos del concurso. La idea no es tomar las ideas y completarlas, esa no es la idea. Originalmente esa no es la idea. Muchas gracias. Tengo una pregunta en cuanto a los filtros de las imágenes. Tengo entendido que, por ejemplo, al hablar de medios, está prohibido utilizar imágenes de niños, por ejemplo, en las fotografías. ¿Sucede ese mismo filtro en la selección de las imágenes? Sí, claro. A ver, las imágenes, primero que nada, no tienen que ser trastocadas. No pueden alterar la realidad. Yo no puedo poner un cielo azul cuando el día estuvo nublado, no puedo quitar un cable cuando ayer había un cable, por muy feo que se vea el cable. La imagen fotográfica es información periodística, entonces no puede ser modificada. En cuanto al tema de niños, los niños pueden, cuando están en un contexto de violencia, se les oculta el rostro. Cuando están en un contexto de temas de violencia, cuando son niños que tienen autorización de sus padres, la publicación, porque se pueden usar niños, por ejemplo, para cuando se habla de la moda de verano, por ejemplo, cómo la gente está vistiendo ahora que hace frío, entonces, ahí no pasa nada, ¿no? Lo importante es no vulnerar la integridad del niño en casos de violencia. Y en el caso de que un colegio presente una fotografía que pudiera ser ofensiva visualmente, o sea, en ese sentido los filtros, ¿cómo funcionan? El concurso hace una crítica hacia la foto, pide que la cambien, ¿cómo funciona ese proceso? Cuando se trata de fotos en las que van niños en un tema de violencia, se les difumina el rostro al niño. En ese caso, pues tendrían que hacerlo. O sea, quienes hacen su periódico tendrían que hacerlo por respeto a la integridad del niño. Si es que en una nota, por ejemplo, se habla de niños violados, el caso de niños violados en el país en el año 2012, tú pones una gran foto con un rostro de un niño sufriendo, eso no se puede aceptar. Porque obviamente estás relacionando al niño, a la integridad del niño con casos de niños violados, por lo tanto, periodísticamente quiere decir que ese niño fue violado. O sea, eso no se puede hacer. Mi nombre es Ronald Michilena, de la Academia Naval Almirante Irigo. La pregunta es que cuando hago una entrevista a un sector, la foto debe de ser o en plano general o en plano medio, queriendo que salgan todas las personas del sector. Bueno, si tú quieres mostrar multitud, tienes que hacer un plano general.
También puedes hacer un plano abierto medio, es decir, poner muchas personas que están caminando y a partir de la cintura para arriba y tú ves que hay cantidad de gente. Así como también puedes ponerlo de las rodillas para abajo y decir que hay mucha gente que está caminando y es un plano abierto, pero está mostrando mucha gente. Ahí el ojo del fotógrafo es en realidad el que tiene la ardua tarea de hacer una composición creativa, innovadora, y no mostrar como lo mismo de siempre. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Coronel y soy de la Unidad Creativa Style. Mi pregunta es que para mí fotos que sean en casos impactantes, por ejemplo en un caso de un asesinato, llamarían la atención, pero tampoco es conveniente ponerlas porque a lo mejor para familiares o amigos de estas personas no sería bueno ver este tipo de fotos, o sea, no sé si sería bueno ponerlas o no. ¿Sabes que eso es lo más difícil? Y cuando uno está digamos, del otro lado de la moneda, uno dice, qué fastidio que me vengan a hacer fotos, qué fastidio. Entonces, eso es muy duro. Generalmente lo que se procura hacer es no mostrar el cuerpo. Bueno, esa es una política, esa es la política editorial del universo, no mostrar el cuerpo, ocultar, desvanecer, difuminar el área que no, esa es la única alteración que se le hace a la foto, ¿no? Como ponerla como difuso en el área donde podría haber un cuerpo. Si se trata de un accidente, puedes mostrar el accidente para ver la magnitud del accidente, un plano abierto, un plano general, como también puedes poner un plano de detalle. Nosotros una vez que hemos manejado ese tema de distintas formas. Una vez la portada fue, hace poco, el accidente de Chilla, fue una foto 4x1 con el accidente, no se veían cuerpos, se veía lo que había pasado. Y en otra ocasión, cuando fue un accidente de bus, que murieron también las personas hace poco tiempo, el fotógrafo hizo una foto que realmente tú le veías y te provocaba mucha tristeza, pero no mostraba a nadie. Lo que era, la foto era tomada a nivel del suelo, se veía que era dentro de un bus, porque te veías que eran las bandas del bus, se veía una zapatilla. Tú entendías, cuando ya veías todo, tú entendías que allí se veía, ayer se habían muerto todos y eso era cómico, ¿no? O sea, puedes leerlo de distintas formas, pero estabas mostrando el mismo accidente sin mostrar a nadie. Hay distintas formas y es bien difícil, ese punto es bien difícil a nivel fotográfico, porque lo fácil sería caer en lo sensacionalista, en mostrar al que se le salieron las tripas, que se le salió, y eso no es. Por lo mismo que tú dices, por el respeto a la familia. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Marcillo y soy del Colegio Musical Damián Playa. Mi pregunta es si la ilustración podría ir 2 veces en la portada y más adelante, pero con fotos diferentes del mismo tema. Puede, eso depende del tema, depende del estilo editorial. Por ejemplo, hay un periódico portugués que se caracteriza por tener ilustraciones en la portada. Cuando murió Saramago, no pusieron una foto de Saramago como todo el mundo, sino que pusieron una ilustración de Saramago, que es hermosa. Pero ahí tiene que uno analizar si es idóneo que vaya o no una ilustración. A veces el hecho de que el ilustrador sea una eminencia ya te marca pues, la pauta de que bien, pongamos la ilustración. Ahora, uno tiene que ver que los estilos no choquen. No sé si me está prestando atención el que me hizo la pregunta. Uno tiene que ver que los estilos no choquen. Si uno ve que la ilustración y la foto visualmente están chocando demasiado y son estilos que se contraponen demasiado, de pronto es preferible no utilizarlos. De pronto también uno puede hablar, por ejemplo, nosotros hicimos un tema hace poco sobre algo de bienestar, sobre los padres divorciados y cómo se pelean con los hijos, o la bipolaridad, qué sé yo, que son temas que se ilustraron. La imagen principal es una ilustración
Pero si yo quiero, por ejemplo, demostrar que me reuní con la psicóloga, con el psiquiatra, con una persona del colegio, entonces ahí vale de pronto poner la carita de la persona cuando habló, o hacer alguna, o por ejemplo, una ONG que está dedicada a trabajar con personas bipolares, entonces hay una foto que me muestra el trabajo de la ONG. Ahí puedo apolitar y acompañar, digamos, la ilustración con la fotografía. Todo tiene que ver con lo que tú quieres comunicar ahí. Y si tienen esas dos cosas en conjunto van a armonizar. Lo que hay que de pronto procurar es que no vayan tan cerca, que se alejen un poco para que no choquen en su estilo. ¿Qué más? Buenas tardes, mi nombre es Juan Daniel, pertenezco al colegio Rashid Urbay y mi pregunta es que si ilustraciones y caricaturas son lo mismo. Claro, la caricatura es un estilo de ilustración. ¿Y cuántas clases de caricaturas o ilustraciones existen? Bueno, la ilustración es una herramienta y de ahí lo que uno puede clasificarlas por tipos de ilustraciones, o sea, clasificarlas por la técnica de ilustración utilizada. Pero hay muchísimas. Puedes ilustrar acuarela, plumilla, puntillismo, puedes hacer con aerógrafo, puedes hacer a lápiz, puedes hacer, ¿cómo se llama?, con pluma, con marcadores, rotuladores. Ahora puedes ilustrar en la computadora utilizando, cuando son ilustraciones digitales, tienes más herramientas, ¿no?, incluso para mezclar una técnica con otra. Entonces la ilustración digital ya se habla de ilustración digital porque mezcla todo. En el iPad hay herramientas de ilustración que te permiten mezclar también marcador con aerógrafo, con acuarela, con óleo, con acrílico. De ahí también tienes que ver si son ilustraciones que nada más van a adornar, que para el caso de un proyecto editorial, nada es un adorno. Todo tiene que tener una utilidad. Hasta la lineecita que se pone tiene que tener una utilidad. Entonces uno tiene que cuidar que la ilustración no sea un adorno. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es David Pasquel, soy de la Academia Naval Almirante Íñigo. Y quisiera hacer una pregunta sobre si la persona que está haciendo una fotografía o va a poner una noticia, nosotros mismos encontramos un caso así de narcotráfico o algo por nuestro sector. Ya, si ponemos nuestro nombre, porque en el periódico se ponen los nombres de cada quien hizo su redacción, ¿no podría haber algún respaldo sobre la persona si peligra su vida? O sea, ¿cómo un periodista puede respaldar su vida si tiene alguno de esos casos? Bueno, sería un tema más, te referías más por la foto, ¿no? Foto o noticia. O texto, noticia. Es delicado y el tema del narcotráfico, además hay países que tienen más años de experiencia en eso, como México, Colombia o países de Centroamérica, que optan por no publicar el nombre de quienes hacen la foto o de quienes hacen la noticia. Pero también hay otros periodistas investigadores que incluso publican libros y el libro sale con su nombre y son amenazados de muerte porque tienen que vivir siempre custodiados por guardaespaldas. Entonces eso también tiene que ver con el riesgo que cada quien se quiera correr y con el riesgo que se quiera correr el medio también. ¿Alguien más tenía una pregunta o ya no? Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Justino, represento el Centro Educativo Iquirani de Playa. Mi pregunta es, los artículos o información que se va a dar en el periódico necesariamente tienen que llevar fotos o ilustraciones. Esa es una excelente pregunta. Y gracias por hacerla. No todos los artículos deben llevar fotos. Eso es. Y es triste a veces que yo que hago fotografía tenga que tomar esa decisión. Porque por diversas razones. La principal es tener claro si esa foto está llenando un hueco o está aportando en algo a la información. Ya, si es una ilustración, la ilustración realmente está haciendo un aporte a
a la columna, a la opinión que esté acompañando o al artículo que esté acompañando, o es simplemente un dibujito que me dio ganas de poner. Entonces, ahí uno tiene que ser como muy desapegado para decir, no, esta nota no va con foto, no es necesaria la foto. Ahora, si la foto lo que hace es evidenciar un problema, respaldar algo, no, o sea, esa foto, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso así, no sé si ustedes lo vieron, me parece que fue en una provincia, no me acuerdo exactamente la provincia, no podría decir la provincia, pero se veía que a las personas que metían presas, como no había espacio en la cárcel, los metían en un camión y les encerraban en el camión, sin ventanas, sin huecos, sin nada. Si yo esa foto la ponía de este tamaño, no se veía nada, porque además se veía como un poquito entreabierto y se veían a las personas. Pero eso ya es lo máximo de ser humano, porque estoy poniendo a una persona dentro de un espacio de 1x2 y no a una, 6 personas, 8 personas, porque no había espacio en las cárceles. En ese momento, por la foto, hubo que hacer cambios en el diseño para que la foto se pudiera apreciar, porque solo así quien lee la noticia dice, es verdad, ¿qué está pasando? En ese caso es necesaria la foto. Pero si se trata de pronto de algo en lo que no es relevante, pues simplemente no va, no pasa nada. Buenos días, tengo una pequeña duda acerca de la parte de la sesión gráfica, que es fotoreportaje. Deseo saber que se menciona de una historia, pero tiene que ser necesariamente dramática o en sí que están buscando. Nueva llamada. Tienen aquí a la mano ¿no? Ya. El fotoreportaje es un tema complicado porque tiene que contar una historia gráficamente. Las fotos tienen que ir armándome. A ver, exacto. El texto es corto, por lo tanto, la foto marca. La foto tiene que ser contada, digamos, la historia tiene que ser contada a través de las imágenes. Y la narración es visual. Hay que evitar algo que quizás cuando somos nuevos tendemos a hacer, que es el paso a paso. Evitar. Cuando digo paso a paso me refiero a que voy a visitar a los señores que hacen sombreros de paja. Entonces veo cómo el señor lleva la materia prima, veo cómo empieza a trabajar, veo cómo hace el sombrero y después cómo lo pone a la venta. Eso es un paso a paso. Eso no. Eso hay que evitarlo. ¿Sí me explico? Ya, lo que hay que proponer es más bien meterse en la historia del personaje, en la situación, acompañarlos de pronto en su día, ver cómo viven, qué hacen, cuál es su entorno, cómo se expresa, qué dificultades tiene, y todo eso ir disparando para ver al final, porque uno puede hacer, cuando hace fotoreportaje, hacer muchas fotos y luego empiezan a separarse, para que de pronto ni siquiera tienen que ver con el orden cronológico de cómo ocurrió, ya, porque tu historia tú la puedes acomodar en tiempo sin alterar la realidad, o sea, no estás alterando la realidad de la historia, pero estás de pronto resaltando algo más que otra cosa. Entonces, el foto principal de pronto es, no sé, pongo el caso de que hicimos un fotoreportaje de una profesora que tenía que hacer un viaje de 4 horas diarias para llegar a la escuela. Y tenía que ir en una embarcación, una situación así súper compleja. Quizás la foto principal era la foto en la que uno la veía con más dificultad. No era cuando estaba dando clase. ¿Sí me explico? Ahí tienes que ver cómo es la historia, qué es lo más importante de la historia. Y es una experiencia muy bonita, muy gratificante hacer un fotoreportaje. No es fácil, pero cuando lo logras, captando los elementos, digamos que van contando la historia, eso es bueno. Y mantener además la foto lo más, incluso cuando la editas, cuando la cortas, cuidando que no se le vaya nada que está comunicando algo, que está siendo parte digamos, de tu narración.
Ahí, exacto, va a haber un taller de fotografía que les dará Eduardo Cedeño, que fue jefe de fotografía por muchos años, y él como fotógrafo puede tratar mucho más este tema del fotoreportaje. ¿Alguien tenía otra pregunta? Sí. Yo. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Lilibén Triago y pertenezco al Colegio Leonidas García. Mi inquietud es la siguiente. ¿Cuándo podemos utilizar el contrapicado en una fotografía? Perdón. ¿Cuándo podemos utilizar el contrapicado en una fotografía? Picada y contrapicada siempre son imágenes como que pueden alterar la realidad. Uno tiene que ser cuidadoso ahí de cuándo hacerlo. Un folleto, por ejemplo, de arquitectura se ve muy bien, pero si nosotros vemos que el contrapicado puede alterar las proporciones, entonces hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque el lector puede decir, uy, se veía enorme eso, y llegamos y era una cosa chiquita. Entonces estás alterando la realidad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de que simplemente hay que ver que no se esté alterando, que no se esté afectando la información para poder utilizar cada uno. Por ejemplo, hacemos la foto de un niño visto de abajo hacia arriba, sabemos que es un niño porque tiene todos los elementos que nos dicen que es un niño, pero de pronto lo hacemos con un adulto y podemos pensar que el tipo es enorme, ¿no? Y no lo es. Si es que nos interesa en el contenido de la nota hablar de las características físicas de esa persona, estamos entonces mintiendo con la foto contrapicada. Todo tiene que ver con el contenido al final. Voy a hacer un poco más rápido porque me dicen que ya estamos sobre el tiempo. Perdón, había una pregunta acá. Buenas, soy José Victoria del Colegio Hermana Semilla. Pregunta respecto a la utilización del color en las fotografías. ¿Cuándo es bueno utilizar fotos a blanco y negro y cuándo a color? Y también el tamaño, o sea, en los reportajes tengo que utilizar fotos más grandes, me imagino. A eso me refiero. Bueno, el color tiene que ver con los recursos tecnológicos. Tiene que ver con nosotros, por ejemplo, cuando en determinados días no tenemos todas las páginas a color y lo lamentamos. Nosotros vemos a color, si la foto es a color mejor, porque esa es la realidad humana. Si nosotros viéramos blanco y negro, sería otra cosa. Pero mientras más podamos hacer uso del color, mejor. Ahora, hay casos en los que yo veo, si la foto, nosotros por ejemplo ponemos la foto blanco y negro únicamente en las páginas que se imprimen en blanco y negro. Y cuando sabemos que eso va a pasar, procuramos que la foto al pasarse a blanco y negro sea bien entendida, bien comprendida. Por ejemplo, si es una textura rugosa como de rocas, se me va a hacer una mancha. Si yo pongo qué sé yo, en Siria, las protestas y la masa, la cantidad de gente en blanco y negro se me puede perder, a no ser que las imágenes sean contrastadas, que haya muchos claros y muchos oscuros. Porque si es una cosa como muy gris, como cuando está el Curiosity. El Curiosity llegó y la imagen era blanco y negro. La primera imagen de Curiosity cuando fue llegando a Marte era blanco y negro. Ahí no teníamos otra opción. Lo óptimo en realidad es el color. Voy a avanzar más rápido para ya terminar. La infografía es el último elemento que yo quería mencionar, aparte de las piezas que ustedes ya les había dicho. La infografía tiene que ver con la información gráfica. O sea, cómo gráficamente puedo mostrar algo. Que a veces son barras, como ustedes ven aquí, estas imágenes de las barras. Todo esto es parte, esta es una infografía bien básica que utilizamos cuando estamos en el colegio, pero que en el mundo editorial la utilizamos para hablar de estadísticas, de alza de precios, de cambios climáticos, etcétera, ¿no? De exportaciones, mapas de ubicación, esos mapas, todo lo que le ayuda al lector a comprender mejor la nota es bienvenido. En este caso, el mapita de ubicación es otra infografía, es cómo llegar, por ejemplo, esta es otra infografía. Esta infografía, yo no sé si ustedes la vieron en la portada de Vida y Estilo cuando vino Luis Miguel. Y eso fue un riesgo que yo decidí correr, porque es una infografía de cómo fue el concierto en Quito. Todo se dio para que pudiéramos hacer esto. Primero Luis Miguel se presentó en Quito y luego vino a Guayaquil. Entonces la nota iba a venir de Quito porque el universo tiene oficinas en Quito. Y el periodista, yo le entregué, le hicimos como un cuadro, digamos,
para que nos indique todo. Cuando fue la primera canción, cómo se vistió, qué luces hubo, alguien cantó, no cantó, qué instrumento hubo, bailó la gente, no bailó, hubo más aplausos, hubo menos aplausos, y así, canción por canción. Cuánto tiempo duró la canción, cuánto tiempo se tardó entre canción y canción. Al final, el periodista a las 12 de la noche nos envió, a la 1 de la mañana, nos envió toda esa información, y con esa información, alrededor de él, está contado gráficamente cómo fue el concierto. Entonces, los colores, aquí no se aprecian, ¿no? Pues, ustedes podrían buscarlo. ¿Alguien está que levanta la mano por allá? Porque no escuchas porque quieres hacer una pregunta. Después que te acerquen el micrófono. Ya te van a pasar el micrófono. Pero miren, antes de que hagan la pregunta, este es un caso en el que hay una infografía y hay una fotografía. Y abajo hay otra fotografía de él en concierto. Entonces, hacer infografía significa contar la historia gráficamente, utilizando los recursos gráficos que sean necesarios. Sí, dime. ¿Ya? Buenas, mi nombre es Roger Lema Estrella, pertenezco en el Simón Bolívar. Una pregunta, si la infografía puede ocupar la mitad del plano en el periódico, ¿de qué tamaño puede ser? Perdón, si la infografía, ¿qué? Puede ocupar la mitad del plano en el periódico, ¿de qué tamaño puede ser? Bueno, la infografía va a depender del contenido también. Si es mucho lo que tienes que contar en la infografía, pues conviene que sea más grande. Si la infografía simplemente va a ser un planito de ubicación o el recorrido, por ejemplo, ahorita, la tormenta Isaac, que pasó de la Florida y va para el noroeste de Estados Unidos y va a ir a Luisiana. No meritaba más que este tamaño. Pero en el caso de la imagen de Luis Miguel, en la que ve contar un concierto de 3 horas, ha meritado que sea grande. Incluso la página gráfica puede ser toda una infografía y puede ocupar toda una página, y lo hemos hecho. Entonces, incluso toda una noticia puede ser contada como infografía. Para terminar, hago esta reflexión que me parece importante que ustedes, por sobre todo, lo tengan claro. El diseñador tiene la ardua tarea de equilibrar la balanza entre lo que es útil y lo que es agradable estéticamente. En el mundo editorial, lo útil se traduce en legibilidad. Si van a hacer cosas diferentes, innovadoras, que son muy bienvenidas, más aún viniendo de un público joven, con nuevas ideas, expuestos a cosas distintas, lo ideal es que prevalezca la legibilidad, que esa es la función. ¿Ya? Pero no se olviden también de mantener esa frescura que ustedes tienen en sus propuestas. Muchísimas gracias, Connie, por habernos acompañado.